Que el Señor les bendiga. Les habla Damaris Sirión. Es un gusto para mí saludarles en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a pedir que, si son tan amables, abran sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16. El título del mensaje de hoy es Guiados por el Espíritu. El texto nos dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todos sabemos que el Espíritu y la carne no se llevan. La carne siempre está deseando imponer sus frutos pecaminosos en la vida del creyente. Ella siempre quiere guiarnos a caminar de acuerdo a ella, a la carne, a los designios de la carne. Sin embargo, el Espíritu se opone. El Espíritu siempre se va a oponer a la carne. Por lo tanto, siempre va a haber allí una regla, porque el Espíritu creado y santificado por Dios se va a oponer a la carne, al pecado, a todo aquello que es contra la voluntad de nuestro Señor. Pablo le escribe a los Gálatas, quienes estaban enfrentando problemas con falsos maestros que los estaban queriendo llevar otra vez a la ley, a judaizarse. Él le está hablando porque habían surgido peleas allí entre los hermanos por esta razón. Algunos estaban de acuerdo a seguir la ley, las obras de la ley, y otros estaban en contra, querían seguir lo que habían sido por lo que habían sido enseñado por el apóstol Pablo de por la fe, seguir por la fe. Y esto había hecho que entre ellos hubieran peleas, contiendas. Más bien estaban siendo dirigidos cada uno de ellos por los frutos de la carne y no por los frutos del Espíritu, porque había muchas peleas entre ellos. Pablo les recuerda en el versículo 13 de este mismo capítulo 5, diciéndole: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Muchas personas piensan que porque están en Cristo tienen libertad para hacer todo tipo de cosas, pero no. Todas las cosas no son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas no son lícitas, pero no debemos ser guiados por ella, no debemos ser dominados por ella, porque hay cosas que no debemos hacer, hay cosas que se oponen a las cosas del Señor y nosotros no podemos vivir de acuerdo a ellas o dejar que ellas nos gobiernen. Los frutos de la carne son pecados. La carne es esa naturaleza pecaminosa que había en nosotros antes de conocer a Cristo. Y muchas personas creen que pueden seguir manifestando estos frutos porque estamos en Cristo y hay libertad. Pero Pablo le dice a los Gálatas: a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El amor es uno de los frutos del Espíritu. Y los Gálatas no estaban caminando en amor, sino que estaban peleando unos con otros y mostrando más que nada los frutos de la carne. Una prueba contundente que el creyente no vive en el poder del Espíritu Santo es la existencia permanente de un comportamiento lleno de enemistades, peleas, iras, contiendas, envidias, disensiones. Esto muestra que el cristiano no está viviendo en el Espíritu, sino en los frutos de la carne. Por esta razón el apóstol Pablo los amonesta y les dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, ¿qué es vivir en el Espíritu? Según el comentarista Matthew Henry nos dice: andar por el Espíritu significa andar como nueva criatura en Cristo, sin seguir las inclinaciones de la carne como hacíamos antes de nuestra conversión al Señor. El Nuevo Comentario Ilustrado de la Biblia también nos comenta lo siguiente: la única manera coherente para superar los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza humana, la carne, es vivir paso a paso en el poder del Espíritu Santo cuando obra por medio de nuestro espíritu.
no satisfagáis. Es una promesa sorprendente. El caminar cada momento por la fe en la palabra de Dios bajo el control del Espíritu nos asegura la victoria absoluta sobre los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Podemos decir entonces que andar en el Espíritu significa vivir bajo la dirección del Espíritu de Dios, hablando de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos enseña en nuestro espíritu, caminando de acuerdo a cómo el Espíritu Santo nos guía, pensando de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios nos enseña en la palabra. Toda nuestra vida tiene que estar sujeta al Espíritu Santo. No podemos vivir como queramos, no podemos vivir por emociones, no podemos vivir de cualquier manera. Tenemos que vivir una vida llena del Espíritu, una vida caminando bajo la dirección del Espíritu de Dios. Ahora nosotros no nos gobernamos a nosotros mismos. Nosotros recibimos al Señor y ahora hay alguien dentro de nosotros que es quien dirige nuestro caminar. En primer lugar, ahora somos hijos de Dios y el Espíritu Santo nos dirige. Romanos 8:14 nos dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. De modo que si somos hijos de Dios, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Nadie puede decir que es hijo de Dios y vivir de cualquier manera, de cualquier forma, vivir de acuerdo a sus propios razonamientos y sin la dirección del Espíritu, porque eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Romanos 8:14, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El ser guiado por el Espíritu es una característica de ser hijos de Dios. ¿Cómo sabemos que estamos siendo guiados por el Espíritu? Quizás usted diga, ¿cómo yo sé que estoy siendo guiada por el Espíritu y no por la carne? Bueno, por los frutos que mostramos. Si usted abre su Biblia allí en Mateo capítulo 7, los versículos del 16 al 20, se va a dar cuenta lo que Jesús nos enseña acerca de esto. Jesús comienza diciendo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Si usted ve, la palabra nos dice claramente que el creyente es conocido por sus frutos, de la manera que se comporta, de la manera que anda. Son los frutos que mostramos los que nos identifican con ser hijos de Dios. Y estos frutos aparecen cuando somos llenos del poder del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu son características del carácter de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, cuando mostramos los frutos del Espíritu, nos estamos pareciendo a nuestro Padre Celestial. Efesios 5:1 nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros debemos de imitar a Jesús porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de entre toda la creación. Así como Jesús se condujo aquí en la tierra, así debemos nosotros andar, imitándolo en todo. Fíjese bien que el creyente es conocido por sus frutos. Jesús no dijo, por sus dones conoceréis que sois hijos de Dios. Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Pueden haber personas que con dones espirituales. Nosotros no podemos confundir los dones con los frutos, porque si usted se da cuenta, pueden haber personas con frutos, dones espirituales, haciendo milagros y otras cosas. Sin embargo, estas personas muestran más los frutos de la carne en su vida diaria que los frutos del Espíritu. Y usted puede decir, ¿cómo es posible eso, hermana? Que una persona que esté llena de dones pueda caminar en la carne. Bueno, es posible. Si usted sigue leyendo en el capítulo 7 de Mateo, los versículos 21 al 23, mire lo que Jesús nos dice.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si usted se fija en estos versículos, Jesús está hablando de personas que tenían dones, personas que hacían milagros. Fíjense bien que nos dice que estas personas echaban fuera demonios, hacían milagros, hacían muchas cosas, pero no eran dirigidas por el Espíritu Santo, no eran dirigidas por el Espíritu de Dios. Fíjese que ellos profetizaban. Esto es un don. Ellos profetizaban, pero no eran dirigidos por el Espíritu de Dios. Ellos echaban fuera demonios, pero no eran dirigidos por el Espíritu de Dios. Ellos hacían milagros, pero no eran dirigidos por el Espíritu de Dios. Fíjense bien que Jesús nos dice, no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es el hacer la voluntad de Dios lo que nos identifica como hijos de Dios. Cuando usted obedece la palabra, cuando usted es lleno del Espíritu de Dios, cuando usted comienza a andar en el Espíritu, usted va a ir dando los frutos del Espíritu, los frutos que lo identifican como hijos de Dios, los frutos del Espíritu Santo en usted. Cuando usted es dirigido por el Espíritu, usted va a dar frutos buenos, usted va a dar frutos del Espíritu, usted va a caminar en amor, usted va a tener paz, usted va a tener gozo, usted va a andar conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que andemos en el Espíritu, que vivamos mostrando los frutos de su Espíritu y no los frutos de la carne, que seamos guiados por su Espíritu Santo. Tenemos que tener presente que los dones son irrevocables. Una vez que el Señor le da un don a una persona, Él no se los quita. Él no va y le dice, dame el don que te di. No, Él le dio el don y esa persona sigue con el don. Ahora, la persona es responsable de cómo administrar el don, pero también la persona es responsable de cómo vivir a la altura de la voluntad de Dios. No puede vivir de cualquier manera. Hay muchas personas que tienen dones, pero se han envanecido y empiezan a caminar. Comenzaron bien, pero luego empiezan a caminar de cualquier manera y comienzan a ministrar con los dones y piensan que ya está todo hecho, que ellos son hijos de Dios. Pero recuerde que la palabra dice que todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Eso fue lo que dijo Jesús. Por lo tanto, lo que identifica a un creyente como hijo de Dios es ser guiado por el Espíritu y no por la carne. En segundo lugar, nuestro temperamento tiene que estar controlado por el Espíritu de Dios. La Biblia nos enseña que cuando una persona recibe a Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Por esta causa, la forma de vivir del creyente tiene que ser diferente, porque pasó de muerte a vida. Pasó de las tinieblas a vivir a un mundo de luz. Pasó del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora pertenecemos a Cristo. Sin embargo, muchos cristianos batallan con el hecho de vivir de acuerdo al Espíritu de Dios. Y aun que recibieron a Cristo, aun que están en la iglesia, siguen viviendo en la carne. Y los frutos que exhiben son frutos de la carne. Cuando la carne es la que dirige, esto afecta el temperamento de las personas. El temperamento puede traerle mucho daño cuando está fuera de control. ¿Cuántas familias están pasando dificultades y sufriendo por causa de un temperamento fuera de control?
control. Romanos 8, capítulo 8, los versos del 5 al 9 nos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne no son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Note que Pablo dice que los designios intenciones o propósitos de la carne son enemistad contra Dios. ¿Cuáles son estos designios? Los frutos de la carne. ¿Y cuáles son los frutos de la carne? Si usted va conmigo a Gálatas capítulo 5, en los versos del 19 al 21, Pablo nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, o sea, los frutos de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo nos dice claramente en Romanos 8 del 5 al 9 que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y también nos dicen que los que practican las obras de la carne, que son pecados, no heredarán el reino de Dios. Muchas veces el temperamento de los creyentes está totalmente controlado por las obras de la carne. El Espíritu Santo tiene que tener control de nuestro temperamento, porque nuestro temperamento explica nuestro comportamiento. Ahora, existen 4 tipos de temperamento y quiero que usted tome lápiz y papel ahí, o pluma o lapicero, como usted le llame, y apunte, porque dice que hay 4 diferentes tipos de temperamento. El primero es melancólico, el segundo flemático, el tercero colérico y el cuarto sanguíneo. Cada uno de estos temperamentos tienen sus virtudes y sus puntos negativos. Sin embargo, nuestro temperamento nunca debe de servir de excusa para vivir de acuerdo a la carne. Muchas personas dicen: yo así nací y así voy a morir. No puede decir esto, porque si usted es de Cristo, tiene que vivir de acuerdo al Espíritu, porque por el Espíritu Santo es que se reconoce que usted es hijo de Dios, por las obras del Espíritu. Si usted es de Cristo, no puede vivir de cualquier manera, no puede vivir de acuerdo a como usted vivía antes. Ahora tiene que haber un cambio. Ahora quien lo rige a usted es el Espíritu de Dios, que vino a habitar en su corazón. Por lo tanto, usted tiene que obedecer lo que el Espíritu le indique hacer. El Espíritu es el que lo dirige ahora, su forma de vida. Usted tiene que caminar de acuerdo al Espíritu. Tenemos entonces que identificar cuál es nuestro temperamento y cuáles son sus cualidades y sus puntos negativos que influyen o nos afectan en nuestro desenvolvimiento espiritual. El melancólico. Dicen que el melancólico, las cualidades que tiene es habilidoso, creativo, idealista, abnegado, analítico, minucioso, sensible, perfeccionista, cuida de la estética, leal y dedicado. Puntos negativos del melancólico son egoísta, pesimista, teórico, confuso, antisocial, criticón, vengativo, inflexible, susceptible, variable. Segundo, flemático. ¿Cuáles son las cualidades del flemático? Calmado, tranquilo, cumplidor, eficiente, conservador, práctico, líder, diplomático, humorista. ¿Cuáles son los puntos negativos? Calculador, temeroso, indeciso, pretencioso, introvertido, desmotivado, egoísta, ansioso y cobarde. El colérico, ¿cuáles son sus cualidades? Enérgico, resuelto, independiente, optimista,
práctico, eficiente, audaz, dedicado, líder, productivo, resolutivo. ¿Cuáles son sus puntos negativos? Vanidoso, autosuficiente, intolerante, astuto, iracundo, sarcástico, impaciente, prepotente, dominante, rencoroso. Ahora viene el sanguíneo. ¿Cuáles son las cualidades? Atento, cálido, amistoso, entusiasta, compasivo, confiado, comunicativo, destacado, simpático, afable, compañero, comprensivo. ¿Cuáles son los puntos negativos del sanguíneo? Son voluble, impulsivo, egocéntrico, violento, indisciplinado, exagerado, improductivo, inestable, inseguro y miedoso. Cuando identificamos qué puntos negativos de nuestro temperamento es el que nos está boicoteando nuestro caminar en el Espíritu, debemos a partir de ahí buscar una renovación en el Espíritu Santo. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra mente afecta nuestro comportamiento, por lo tanto la mente necesita ser controlada por el Espíritu. Proverbios 23:7 nos dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así como las personas dicen: yo así nací, yo así me muero, es lo que ellos piensan de ellos mismos. Pero una vez que venimos a Cristo, tenemos que someternos al Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo moldeará nuestro temperamento. Por lo tanto, una de las cosas que necesitamos es renovar nuestra mente de acuerdo a la palabra. Con una mente renovada en la palabra, nuestro temperamento será moldeado de acuerdo a ser disciplinados por el Espíritu Santo. Fíjense que las características de los temperamentos no se pueden cambiar, pero sí podemos moldearlo a través del Espíritu Santo, disciplinarlos, enseñarlos a una forma nueva de vida para que el Espíritu Santo nos dé control. Uno de los frutos del Espíritu es tener control de uno mismo, poder controlar esos temperamentos que son fuera de control y que quieren hacer sabotaje a nuestra vida para vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, si conseguimos que nuestra mente esté sujeta al Espíritu, también conseguiremos que nuestras acciones y nuestro temperamento sean controlados por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Cómo podemos ver que estamos mostrando estos frutos? Bueno, pues los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, fe, paciencia y templanza. Aleluya. En tercer lugar y último lugar, Pablo dice: y no satisfagáis los deseos de la carne. El apóstol Santiago nos dice en su epístola que somos seducidos a pecar, o sea, somos seducidos cuando de nuestra concupiscencia, o sea, de nuestros malos deseos que habitaban en nosotros, los frutos de la carne que habían antes en nosotros, somos seducidos para volverlos a hacer. Eso dice Santiago. Si usted ve, la Biblia no nos dice que si estamos en Cristo, esos malos deseos ya no van a estar allí. No, eso es parte de nuestra naturaleza humana. Van a estar allí. Sin embargo, sí nos dice que nosotros podemos pararnos firmes, hacerlos morir. Cuando vienen a querer subirse los frutos de la carne, la Biblia dice que si por el Espíritu hacemos morir los frutos de la carne, viviremos y tendremos paz. Podemos, por el medio del Espíritu Santo, hacer morir, hacer callar, silenciar a los frutos de la carne que quieren volverse a levantar para boicotear nuestro caminar con Dios. Tenemos que saber que podemos resistirlo y no satisfacerlo. No debemos menospreciar la fuerza que tiene la carne, la cual el diablo usa para hacernos pecar.
El diablo sabe que nuestra naturaleza es pecaminosa, por lo tanto, él siempre nos está mirando a ver por dónde puede engañarnos y por dónde puede hacernos caer, por dónde puede tratar de empezar a influenciar que la carne batalle y batalle para que triunfe en nuestras vidas y la carne reine y no seamos dirigidos por el Espíritu. Por esta razón, Pablo nos dice, no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, no les des rienda suelta a la carne, porque si lo haces, esta dirigirá tu vida haciéndote hacer las cosas que sabes que no debes hacer. No satisfagáis los deseos de la carne, quiere decir, no obedezcas los deseos del hombre natural, de quien surgen los malos deseos, que son los frutos de la carne. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Ya me olvidé. Si repasamos nuevamente en Gálatas 5, 19 al 21, lo recordaremos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Note algo importante que aquí Pablo nos dice. Pablo le está escribiendo aquí a los Gálatas, quienes se habían convertido, eran ya creyentes, era una iglesia que Pablo había levantado en Galacia y Pablo les está escribiendo a ellos. Sin embargo, si ponemos atención, Pablo menciona como fruto de la carne la idolatría y la hechicería. Ahora, ¿cómo puede un creyente practicar la idolatría y la hechicería? Bueno, en Primera de Samuel 15, 22 y 23 se nos dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Si te das cuenta, aquí se nos dice que se complace más Dios en la obediencia, en obedecerle a él, en caminar de acuerdo a su espíritu, en caminar de acuerdo a lo que él ha establecido, que en que le demos ofrenda. Tú puedes ofrendar alabanzas al Señor y estar cantando, pero si no le obedeces, tu alabanza no pasa del techo para arriba. Esa alabanza no es recibida por Dios. Tú puedes dar ofrenda para la obra de Dios, pero si tú no le obedeces, tu ofrenda no es recibida, sino que Dios te desecha. Eso fue lo que hizo con Saúl. Saúl pensó que podía hacer, porque se impacientó esperando a Samuel y Samuel no llegaba. Dios le había dicho que matara al pueblo enemigo y sin embargo él no lo hizo como Dios le dijo. Dios le dijo que él tenía que hacerlo al pie de la letra y no lo dijo, y hasta hizo más. Él trajo animales y los quería sacrificar él para hacer los holocaustos, cosa que a él no le había sido ordenado esto. Él desobedeció a Dios. Él no mató a Abimelech, él no lo mató, él no hizo lo que Dios le había dicho que hiciera. Pero entonces Samuel le dice, él le dijo, yo voy a sacrificar, mira, yo traje los animales para hacer una linda ofrenda a Dios. Y ahí es cuando Samuel le dice, ¿se complace Dios en las ofrendas y en los holocaustos? ¿No se complace más en que le obedezcas? Y por eso lo desechó. Tú puedes dar ofrendas en todos los sentidos, de la manera que tú quieras, pero si tu corazón no es obediente a Dios, esa ofrenda no vale nada a los ojos del Señor. Note que Pablo nos dice que manifiestas son las obras de la carne. En otras palabras, estos pecados se exhiben con tu comportamiento. No, el cristiano carnal no puede esconder que es cristiano carnal, porque sus hechos, sus obras lo delatan. Manifiestas son las obras de la carne, dijo Pablo. Con tu temperamento carnal, tu temperamento dominado por la carne, tú te vas a delatar que
que eres un cristiano carnal. Quizás tú digas, es que yo soy así porque toda mi familia tiene ese carácter. Eso no es excusa, porque ahora eres cristiano y puedes pedirle al Espíritu Santo que moldee tu carácter y te guíe en toda manera de vivir. Recuerde que la Biblia nos dice claramente, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. Cuando tú constantemente practicas el pecado sabiendo que no lo debes hacer, esto es rebelión abierta contra Dios. Y si vamos a la Biblia, claramente nos dice que rebelión es como espíritu de hechicería. Y en Gálatas 5:21 Pablo dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Recuerde que Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es hacer la voluntad, es caminar en el Espíritu, es caminar viendo cómo Dios quiere que caminemos, de la manera que el Espíritu Santo nos va guiando. Para concluir, la Biblia nos dice en Romanos 8:12 y 13, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La palabra es clara cuando nos dice que si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero que si por el Espíritu de Dios, morando en nosotros, sometemos a la carne a la obediencia a Cristo, viviremos. Pues puede ser que tú estés llevando una vida doble, que puede ser que tú estés pecando y tú lo sabes. En muchas áreas de tu vida puede haber pecado, pero la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, quizás tú digas, yo no sé qué hacer porque he luchado tanto con eso y no puedo dejar de hacerlo, y no puedo, es algo que me domina. Pero fíjese bien lo que dice Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando usted lo confiesa y usted ya se pone a cuentas con Dios, ahí usted le puede decir, oh Dios mío, oh Espíritu del Trino Dios, oh Espíritu Santo, ven sobre mí, oh Espíritu de Dios, moldea mi carácter, yo me someto a ti, yo me pongo en disciplina delante de ti para que seas tú el que dirijas mi caminar, para que seas tú el que me moldees, para que ya no viva yo, sino tú en mí, que seas tú en mí, haciéndolo todo. Recuerda que Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Aleluya, aleluya. Es tiempo de arreglar nuestra vida delante del Señor. Cristo viene pronto y viene por una iglesia que esté limpia y sin mancha. Y si tú eres parte de la iglesia, necesitas quitar todo pecado, todo peso de pecado que te agobia, que te separa de la comunión con Dios, y caminar de acuerdo al Espíritu de Dios. Si queremos vivir agradándole, obedeciendo y haciendo la voluntad de Dios, tenemos que vivir en el Espíritu. Es el caminar en cada momento de nuestra vida bajo el control absoluto del Espíritu Santo lo que nos asegura la victoria permanente sobre los deseos pecaminosos de nuestra carne. Amén. Que el Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros en nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo, y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania.
También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram, Josué Irión Oficial, y también en el YouTube. Están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor, nuestra página, nuestro sitio web, www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar, y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638, y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio, porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio es usted puede entrar, llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos
hacerlo. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Me habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.